Hola, mi nombre es Nani Parra, pertenezco al grupo 5 del curso de Control y Aseguramiento de la Información. En el día de hoy vamos a hablar acerca de las normas sobre encargos de revisión, las cuales se encuentran en el anexo 4 del decreto 2420 del 2015. En mi caso voy a hablarles acerca del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Este Código de Ética fue expedido por la IFAC, la Federación Internacional de Contadores, y se encuentra dividido en tres secciones, una parte A, parte B y parte C. La parte A, la cual nos habla acerca de la aplicación general del código, nos habla de los principios fundamentales éticos con los que debe cumplir un profesional contable. Estos principios son 5. En primer lugar tenemos la integridad, el cual trata acerca de la franqueza y honestidad con la que los profesionales contables deben realizar sus actividades. El principio de objetividad nos habla de que un profesional contable al momento de realizar todas sus actividades debe hacerlo siempre de una manera neutral, objetiva y sin ningún tipo de interés o de intimidación que esté amenazando su proceder. Competencia y diligencia profesional. Nos habla de que el contador debe estar siempre competente, actualizado con los distintos cambios en materia legal y contable que se realicen en su profesión y que debe estar capacitado para realizar las distintas actividades que le corresponden. La confidencialidad, que los contadores públicos no pueden llegar a divulgar ningún tipo de información, sea en su empresa o fuera de ella, de todas las labores que está realizando, a menos de que las disposiciones legales se lo permitan. Y por último, el principio de comportamiento profesional, el cual habla de que los contadores públicos deben siempre cumplir con las normas legales, éticas y reglamentarias que se encuentren rigiendo su profesión. Además, esta parte A del Código de Ética nos habla acerca de la resolución de conflictos de ética, la cual trata de distintas situaciones a las cuales los contadores se pueden llegar a enfrentar al ejercer sus labores y en los cuales debe tener en cuenta algunos factores relevantes para ello, como son los hechos que tienen relación con el conflicto, las cuestiones de ética de las que trata dicho conflicto, los principios fundamentales que se violan con él, los procedimientos internos que establece la entidad o la empresa donde está laborando para poder resolver este tipo de conflictos y las vías de actuación alternativa. Hay algunos casos en los cuales el profesional contable puede llegar a encontrarse con la necesidad de tener una segunda opinión, de acudir ya sea a un jefe en la empresa o al consejo de ética para que lo apoye en la resolución de dichos conflictos. La parte B del Código de Ética para Profesionales nos habla de estos profesionales de la contabilidad en su ejercicio. Aquí trata o se describen todas las circunstancias en las cuales se puede encontrar un profesional contable a la hora de realizar sus labores en las empresas. Entre estas circunstancias pueden llegar a encontrarse algunas amenazas, las cuales se encuentran clasificadas en 5 tipos. Tenemos las amenazas de interés propio, las cuales tienen relación con intereses financieros que puede tener el profesional contable dentro de la empresa. La amenaza de autorrevisión, en la cual el contador público no llega a ser, digamos que sincero con respecto a su labor en la empresa. Las amenazas de abogacía, que se encuentran muy relacionadas con las amenazas de familiaridad, puesto que esto trata de que el contador o el profesional contable de pronto llegue a tener alguna preferencia con un cliente o un familiar en la empresa y esto haga que de pronto sus acciones se encuentren en acorde a beneficiar a dicha persona. Y las amenazas de intimidación, donde el profesional contable se encuentra presionado, ya sea por un jefe, por un cliente, por un compañero, y eso haga que sus acciones se limiten a ese tipo de amenazas. Para contrarrestar estas amenazas existen unas salvaguardas que se encuentran clasificadas en dos categorías. Las salvaguardas que están instituidas por la profesión o por las disposiciones legales y reglamentarias y las salvaguardas en el entorno de trabajo. Estas salvaguardas son como unas opciones de solución que van a ayudar a reducir o a eliminar esa amenaza que se presente en el ejercicio de sus funciones. Además, la parte B del Código de Ética nos habla de algunos otros aspectos o situaciones en las cuales se enfrenta
el profesional contable a la hora de realizar sus funciones, como son el nombramiento profesional, donde el contador debe tomar la decisión y mirar a ver la situación que se presenta para saber si acepta o no los encargos que le realizan. También tenemos los conflictos de intereses, en los cuales son situaciones que se presentan en todas las empresas y que puede que el profesional contable esté comprometido por un interés propio donde busque su beneficio propio. Entonces su actuar debe estar regido de una manera objetiva. Las segundas opiniones, donde de pronto clientes o alguien que no es un cliente pide su segunda opinión, y entonces aquí el contador o el profesional contable debe tomar la decisión de si realmente apoyar y dar esa segunda opinión, si de pronto el contador propio de aquel cliente o de la empresa no dio una opinión como era, si de pronto su intervención no vaya a faltar con algún principio. También tenemos los honorarios y otros tipos de remuneración, que trata de que el contador público pues, puede determinar cuál es el honorario dependiendo de su capacidad para la realización de las labores. Para esto debe ser muy sincero con respecto a su capacidad, su capacitación, el tipo de especialización que tiene, para de acuerdo a ello poder establecer un monto de dinero a cambio de su labor. El marketing de servicios profesionales, donde el profesional contable, pues al momento de ofrecer sus servicios a otras empresas, pues debe ser siempre sincero, decir exactamente cuál es su capacidad y no llegar a de pronto a desacreditar a sus compañeros, a otros profesionales contables. Nos habla acerca de los regalos e invitaciones, situaciones que se presentan en las empresas y que aquí el contador debe intentar no incumplir con los principios éticos de contabilidad y debe analizar la situación para saber si aceptar o no dichos regalos, la objetividad que debe poseer en todos los servicios, puesto que el contador público tiene la obligación de siempre transmitir un grado de seguridad en las labores que realiza dentro de la empresa, de tal forma de que se sientan seguros, confiados con respecto a la información que presenta y de que ésta sea veraz. Y habla acerca de la custodia de los activos de un cliente, puesto que los profesionales contables están obligados o tienen prohibido llegar a hacerse cargo acerca de sumas de dinero o de algún otro activo de un cliente, a menos que de las disposiciones legales se lo permitan. De otra manera, está completamente prohibido. El Código Profesional de Ética, pues también nos habla de una parte C, que trata de los profesionales de la contabilidad en la empresa. Esta parte C es responsable de promover todos los objetivos legítimos de la entidad, nos habla de situaciones que se viven en la empresa como tal y teniendo en cuenta que el contador pues siempre debe estar capacitado y debe estar acorde a los objetivos que busca cumplir la empresa. En este apartado, en la parte C del Código de Ética, nos hablan acerca de conflictos potenciales, situaciones que se presentan y que el profesional debe estar en la capacidad de solucionar siempre de acuerdo a los principios éticos que lo rigen. Nos habla también acerca de la preparación y presentación de la información, puesto que un contador debe presentar una información que sea veraz, real de la empresa, que ayude y cumpla con las funciones para lograr tomar las decisiones que se requieren dentro de la entidad. Habla también acerca de la actuación con suficiente especialización, donde el profesional contable pues debe siempre ser sincero con el tipo o el grado de especialización que tiene, la experiencia que posee, no mentirle a sus superiores respecto de esto y ser consciente de que de pronto en algunos casos se puede encontrar con una situación en la cual no es capaz de resolver alguna situación en especial y requiere de la ayuda de un experto, pues con el permiso de la empresa puede llegar a acudir a solicitar esa ayuda. Y por último tenemos los intereses financieros en los cuales el contador público pues de pronto posee algún interés ya sea propio o de algún familiar y aquí todas sus actuaciones pues cumpliendo con el principio de objetividad no debe estar regido por este tipo de beneficios que de pronto quiera o busque obtener para sí mismos o para sus familiares. Además, esta parte del código de ética también nos habla acerca de los incentivos, tema que ya ha sido tratado anteriormente, pero que igual
nos presentan dos situaciones que se pueden vivir con respecto a ello. Una donde el profesional contable es quien recibe la oferta, ya sea de un superior, de un cliente, por cuestiones de pronto de alguna promoción o algún regalo. Como se dijo, pues el contador debe analizar la situación, ver cuál es la razón por la cual se da este incentivo y ver si puede aceptarlo o no según las disposiciones éticas y legales que le acarrean a su profesión. Y la otra situación es donde es el contador el que realiza la oferta. Pues esta acción está completamente prohibida para los contadores. No pueden llegar a realizarle una oferta, un regalo, un incentivo a un cliente. Eso está prohibido porque eso estaría atentando contra sus principios éticos. Esto sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Ángela Erazo Reyes, estudiante de Contaduría Pública, y continúo con las normas de control de calidad según el DUL 2420 de 2015. Estas normas internacionales de auditoría comprenden tres aspectos: el proceso de auditoría y procedimientos de control de calidad en el país, el proceso de control de calidad en la firma y en el encargo. Primeramente vamos a presentar el proceso de auditoría en el país. Esta auditoría en el país, la aplicación de este debe estar bajo los estándares internacionales, ya que estos establecen cómo se debe llevar dicho proceso de acuerdo a los valores éticos con el fin de gestionar una buena auditoría. El auditor debe cumplir con el Código de Ética Profesional. Tienen que actuar para asegurar los principios éticos que son conocidos y los requerimientos que se aplican congruentemente. También tienen que manejar los conocimientos y tener habilidades y experiencia en el tiempo. Y se busca como resultado en el país de los informes, transparencia, informes anuales y otros, proporcionar una visión agregada sobre los resultados de las inspecciones en la firma de auditoría. Esto es a nivel nacional. Seguidamente tenemos el proceso de auditoría en la firma. En la firma, para proceder a este campo, los auditores deben basarse en la metodología principalmente, para que proporcionen una seguridad al momento de emitir procesos auditorios. Estas metodologías requieren de una supervisión eficaz y una revisión del trabajo auditado. También consta de valores, ética y aptitud. También tiene conocimiento, habilidad y experiencia sobre este campo. Asimismo, en el proceso de encargo, el trabajo en equipo es indispensable, ya que tienen que tener conocimiento sobre los procesos a realizar en el campo empresarial, haciendo que la información suministrada se haga conforme a los requerimientos y uso razonable de la misma. Estos atributos claves son: se han tomado las medidas adecuadas con la dirección con el fin de lograr procesos de auditoría eficaz y eficiente, que sean verdaderos y reales. También se tiene conocimientos y habilidades. Se requieren competencias y se realizan juicios razonables. También consta de valores, éticas y actitudes, que son los responsables de la auditoría sobre la ejecución. El socio de encargado de auditoría tiene el papel crítico de asegurar de que el tipo de encargo muestra los valores éticos conforme a lo que la norma internacional dictamina para los contadores públicos realizando procesos auditorios en las empresas. Busca como resultado encargados del auditor. Busca también resultados de la entidad y de los reguladores de la entidad. Seguidamente, trabaja con la NIA 200 y 220 sobre el control de calidad de los estados financieros. La NIA 220 se cerciora del trabajo del auditor, que se base en buenas prácticas de auditoría con el fin de dar seguridad a los procedimientos que se aplican. Asimismo, proporciona una seguridad razonable en el momento de cumplir con las normas profesionales. Por otra parte, la NIA 200 trata de las responsabilidades globales del auditor y objetivos generales, y también trata del escepticismo y evaluación del auditor. Aquí por último tenemos unas interacciones que son claves y fundamentales en el proceso de la auditoría. Se relaciona con el entorno para conocer cada componente y así brindar una seguridad en los informes emitidos. Primero, la dirección tiene que ser responsable de la preparación de los estados financieros
y de los controles internos necesarios para asegurar la información, las interacciones entre auditores y responsables del gobierno de la entidad también. Interacciones entre auditores y usuarios de los estados financieros. Esto se hace con el propósito de generar y de emitir procesos confiables que ponga en evidencia todos los procesos que se han realizado en la empresa o en la entidad gubernamental. Esto era todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Cecilia Pinillos Olier. Soy estudiante de sexto periodo de Contaduría Pública. Hago parte de la zona Caribe. Mi grupo de estudio es el 106014-5. Y en esta tarde vamos a trabajar acerca del anexo 4 del DUR 2420 de 2015, exactamente sobre las normas internacionales de auditoría. En este caso, a mí me asignaron el trabajo de las normas internacionales de auditoría. Entonces, brevemente estaremos haciendo un recuento sobre todas estas normas. Iniciamos con una definición y podemos definir las normas internacionales de auditoría como ese conjunto único de estándares que se aplican a las auditorías para todas las organizaciones como un componente básico estructurado en lo que tiene que ver con la arquitectura financiera mundial, de la cual pues es indispensable para cualquier auditor independiente. Estas normas internacionales fueron emitidas por la IFAC, la sigla IFAC, es la Federación Internacional de Contadores, a través de la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento. Estos estándares de los que vamos a hablar ahorita ayudan a crear un lenguaje de auditoría común para que se fortalezcan todas las organizaciones que buscan promover la calidad de la auditoría y las habilidades de los auditores para trabajar en diferentes tipos de entidades cotizadas y privadas, grandes y pequeñas. Es decir, esto lo que nos está tratando es de que los contadores hablemos un solo lenguaje, un lenguaje en ámbitos de auditoría para cuando se desempeñan en cargos públicos o privados. Inicialmente vamos a desglosar estas NIAs, estas normas internacionales de auditoría en varios sectores, en varias partecitas. Y vamos a tratar de que cada parte se le define qué significa y qué se establece dentro de cada una de esas partecitas. Entonces el primero serían los principios generales y la responsabilidad del auditor. Entonces, como primer principio de toda persona como tal, debe ser la ética. De un contador, la ética es lo primordial. Entonces, para un contador auditor, lo inicial sería la ética, el juicio profesional, el escepticismo profesional, la evidencia suficiente y adecuada, el riesgo de auditoría y la realización de las auditorías conforme a las normas internacionales de auditoría. Tiene unas NIAs que son principales o básicas para este tipo de principios que van desde la 200, 210, 220, 230, 240 y 250. Que inician con un objetivo general del auditor, luego siguen los acuerdos de los términos de los trabajadores en la auditoría, el control de calidad, la documentación que se requiere para la auditoría, la responsabilidad que tiene el auditor y por último la consideración de las leyes y los reglamentos. Seguidamente vamos a hablar de lo que son las evidencias de la auditoría. Las evidencias, como su mismo nombre lo indica, es aquello que se va a mostrar que es tangible cuando se está haciendo una auditoría, perdón. Entonces podemos definirlas como la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. Las evidencias de auditoría incluyen tanto la información contenida en los registros contables de los que contienen los estados financieros como cualquier otra información. Y las NIAs que hacen referencias a esta parte de evidencia están basadas en las NIAC 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570.
La 500 arranca con lo que son las evidencias de auditoría, las consideraciones específicas, las confirmaciones externas, los compromisos iniciales, los procedimientos analíticos, los muestreos de auditoría, las auditorías de estimaciones contables, las partes relacionadas, los eventos posteriores y la preocupación actual. Una tercera parte de estas NIAs o de este trabajo que nos asignaron hace parte del uso del trabajo del otro. Definiremos este uso del trabajo del otro como cuando el auditor debe determinar si para obtener evidencias de auditoría suficientes y adecuadas sería necesaria una especialización de un campo diferente al de la auditoría o la contabilidad. Para ello tendrá que decidir si debe utilizar el trabajo de un experto del auditor. Es decir, si voy a ser acompañado por otra persona, si realmente mi trabajo necesita que se acompañe por otra persona. Y en estas NIAs vamos a trabajar las NIAs 600, 610 y 620. Las 600 son las consideraciones especiales. Las 610 es el uso del trabajo con los auditores internos y las 620 el uso del trabajo con un experto auditor. Hay esta última parte que habla de las conclusiones e informes de la auditoría, lo podemos definir como la forma en que se concreta el trabajo realizado por el auditor durante el periodo de la visita que se le haga al cliente y del tiempo del trabajo que se haga en una oficina, ¿no? Estas conclusiones están dadas por las NIA 700, 701, 705, 706, 710 y 720. La 700 habla de la formación de opiniones e informes sobre los estados financieros. 701 son las cuestiones claves de auditoría. 705 las modificaciones a la opinión en el informe de un auditor independiente. 706 los párrafos de énfasis y otros párrafos en el informe del auditor independiente. 710 la información comparativa y 720 habla sobre la responsabilidad del auditor respecto a la información incluida en los documentos, o sea, lo que tiene que ver con a qué se hace responsable el auditor en el momento en que él firma una auditoría que él haga. Listo. Esto tiene como todo una parte final que es la evaluación de los riesgos y las respuestas a los riesgos evaluados. Y esta sería trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material de los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno incluido en el control interno de la entidad. Para ello se le aplican las NIAs 300, 315, 320, 330, 300, 402 y 450. En la 300 está la aplicación de una auditoría de estados financieros, en la 305 la identificación y la evaluación de los riesgos e incorrección del material. La 320 habla de la materialidad en la planificación y la realización de la auditoría. La 330, la respuesta del auditor a esos riesgos evaluados. La 402 son las consideraciones de la auditoría relacionadas con una entidad que utiliza una organización de servicio. Y la última, que es la 450, habla sobre la evaluación de las incorrecciones identificadas durante la auditoría. Entonces, fíjense bien que esta parte de las NIAs hace un énfasis muy amplio sobre, primeramente nos define qué son las NIAs, pasa por la parte ética, la parte que tiene que ver con el trabajo en sí del auditor, el trabajo que él pueda hacer apoyado por otra persona, los riesgos, todas estas cuestiones que engrosan el trabajo de un auditor. En esta ocasión les voy a hablar acerca del anexo 4 del DUR 2420 de 2015, normas sobre encargos de revisión. Norma Internacional de Encargos de Revisión NIER. El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, IASB, publicó la Norma Internacional de Encargos de Revisión NIER 2400, la cual deberá ser aplicada por los responsables profesionales cuando aceptan realizar encargos de revisión de los estados financieros. Aún no son los auditores de una entidad. Propósito de la NIER 2400. Por una parte, la NIER 2400 busca establecer normas y proporciona orientación relacionada con las responsabilidades del profesional. Cuando, no siendo el auditor de una entidad, acepta un encargo de revisión de estados financieros,
así como la forma y contenido del informe que emite. Norma Internacional de Encargos de Revisión 2400. Encargos de revisión de estados financieros históricos. Alcance de esta NIER. Esta NIER no trata de la revisión de los estados financieros o de información financiera intermedia de una entidad realizada por un profesional ejerciente que sea el auditor independiente de los estados financieros de la entidad. Esta NIER se aplicará adaptada a las circunstancias a los encargos de revisión de otra información financiera histórica. Los encargos de seguridad limitada que no sean revisiones de información financiera histórica se realizan de conformidad con la NIEA 30001. Encargo de revisión de estados financieros históricos. Un encargo para revisar estados financieros históricos es un encargo de seguridad limitada, tal como se describe en el marco internacional de encargos de aseguramiento. En una revisión de estados financieros, el profesional ejerciente expresa una conclusión cuyo fin es incrementar el grado de confianza de los usuarios a quienes se destina el informe sobre la preparación de los estados financieros de una entidad de conformidad con un marco de información financiero aplicable. El profesional ejerciente realiza principalmente indagaciones y procedimientos analíticos para obtener evidencia suficiente y adecuada como base para una conclusión sobre los estados financieros en su conjunto, expresada de conformidad con los requerimientos de esta NIER. Aplicabilidad de esta NIER. Esta NIER contiene los objetivos del profesional ejerciente cuando aplica las NIER, las cuales proporcionan el contexto en el que se establecen los requerimientos de esta NIER, y su objetivo es ayudar al profesional ejerciente a entender lo que se debe alcanzar en un encargo de revisión. Esta NIER contiene requerimientos redactados en tiempo verbal futuro, diseñados para permitirle alcanzar los mencionados objetivos. Además, esta NIER contiene una introducción, definiciones y una guía de aplicación y otras anotaciones explicativas en las que se proporciona el contexto relevante para una correcta comprensión de la misma. Fecha de entrada en vigor. Esta NIER es aplicable a las revisiones de estados financieros correspondientes a periodos finalizados a partir del 31 de diciembre de 2003. Los objetivos del profesional ejerciente en un encargo de revisión de estados financieros conforme a esta NIER. La obtención de una seguridad limitada principalmente mediante la realización de indagaciones, la aplicación de procedimientos analíticos sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, que permita al profesional ejerciente expresar una conclusión sobre si ha llegado a su conocimiento algo que le lleve a pensar que los estados financieros no están preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Y otro objetivo es informar sobre los estados financieros en su conjunto y comunicarlos según se requiere en esta NIER. Requerimientos. Realización de un encargo de revisión de conformidad con esta NIER. Requerimientos de ética. Escepticismo profesional y juicio profesional, control de calidad del encargo, aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargos de revisión, comunicación con la dirección y con los responsables del gobierno de la entidad. Informe del profesional ejerciente. Un título debe tener un título que indique claramente que se trata de un informe de un profesional ejerciente independiente relativo a un encargo de revisión. Debe tener uno o varios destinatarios según lo requieran los términos del encargo. Debe tener un apartado introductorio. Debe ser una descripción de la responsabilidad de la dirección relativa a la preparación de los estados financieros, incluida una explicación de que la dirección es responsable. Y una descripción de la responsabilidad del profesional ejerciente de expresar
una conclusión sobre estados financieros, así como una referencia a esta NIER y cuando corresponda a las disposiciones legales o reglamentarias aplicables. Otra norma es la norma internacional de encargos de revisión 2410. En este caso es la NIER Revisión de Información Financiera Intermedia. Principios generales de una revisión de información financiera intermedia. El auditor debe cumplir con los requerimientos de ética profesional aplicables a la auditoría de los estados financieros anuales de la entidad. La segunda, el auditor debe implementar procedimientos de control de calidad que sean aplicables al encargo concreto. 3. El auditor debe planificar y ejecutar la revisión con una actitud de escepticismo profesional, reconociendo que pueden darse circunstancias que supongan que la información financiera intermedia requiera un ajuste material para que ésta esté preparada en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Objetivo de un encargo de revisión de información financiera intermedia. Primero, el objetivo de un encargo de revisión de información financiera intermedia es permitir al auditor expresar una conclusión acerca de sí. Basándose en su revisión, ha llegado a su conocimiento alguna cuestión que le lleve a pensar que la información financiera intermedia no está preparada en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. 2. El objetivo de una revisión de información financiera intermedia difiere significativamente del de una auditoría realizada de conformidad con las normas internacionales de auditoría NIA. Y 3. Una revisión, a diferencia de una auditoría, no está diseñada para obtener seguridad razonable de que la información financiera intermedia está libre de incorrección material. Acuerdo de los términos del encargo. La auditoría y el cliente deben acordar los términos del encargo. Los términos del encargo acordados se plasman normalmente en una carta de encargo. Dicha comunicación ayuda a evitar malentendidos con respecto a la naturaleza del encargo y, en particular, al objetivo y alcance de la revisión, las responsabilidades de la dirección, la extensión de la responsabilidad del auditor y el grado de seguridad obtenido y la naturaleza y forma del informe. La comunicación generalmente cubre las siguientes cuestiones. El objetivo de una revisión de información financiera intermedia, el alcance de la revisión, la responsabilidad de la dirección sobre la información financiera intermedia y la responsabilidad de la dirección de establecer y mantener un sistema de control interno eficaz en lo que respecta a la preparación de la información financiera intermedia. Evaluación de las incorrecciones. El auditor debe evaluar individualmente y en su conjunto si las incorrecciones no corregidas que han llegado a su conocimiento son materiales con respecto a la información financiera intermedia. Informe sobre la naturaleza, alcance y resultado de la revisión de información financiera intermedia. El auditor debe emitir un informe escrito que contenga un título adecuado, un destinatario, según lo requieran las circunstancias del encargo, y por último, identificación de la información financiera intermedia revisada, incluyendo identificación del título de cada uno de los estados contenidos en el conjunto de estados financieros completos o resumidos y la fecha y periodo cubierto por la información financiera intermedia. Muchas gracias por la atención prestada.